Bueno, buenas tardes. Vamos a hacer ya esta última clase con la que terminamos nuestro recorrido a través del Antiguo Testamento, ¿no? Hoy vamos, hasta donde nos dé tiempo, a ver algunos personajes, otros artistas, ciertamente para nosotros muy poco conocidos, pero yo creo que muy interesantes dentro del judaísmo, ¿no? Aparte de, vamos a ver algún pintor muy famoso, judío, que ya digo para muchos de nosotros, pues, pero son grandes pintores, sobre todo del siglo XIX, XX, y luego un poco, si nos da tiempo, pues a resumir un poco lo que ha sido ya Cristo, que ya hicimos una clase interesante sobre eso, cómo se representaba a Cristo en el Antiguo y la relación con los símbolos del Antiguo Testamento, ¿no? La primera pregunta con la que terminar también hoy, pues este ciclo del Antiguo Testamento en el arte, es un poco esa gran pregunta que nos hacíamos ya al inicio de este curso, ¿no? Si es que realmente la imagen que se tiene es si realmente una religión que ha sido cautelosa con el tema del uso de las imágenes, pues realmente pues produjo esas imágenes y lo que llamamos este arte del Antiguo Testamento, ¿no? Vemos que sí, que a pesar de lo que a veces se creía, lo hemos descubierto, sobre todo nos decía Teresa cuando hablaba precisamente de Rembrandt y esta relación con el judaísmo, cómo es verdad que el uso de la imagen es muy común también en lo que llamamos el arte judío, ¿no? Pero por eso el arte judío jamás desapareció, se va a desarrollar, como hemos ido viendo a lo largo de este curso, en manuscritos, iluminados, en las sinagogas, en los objetos rituales, ¿no? Luego, como muchos artistas, pues expresaron esta espiritualidad, y el arte judío es muy bonito, sobre todo el arte bíblico, porque se van a servir, como veíamos ayer y veremos hoy en otros artistas, pero especialmente con Chagall, pues a hablar de símbolos, colores, memorias, narraciones, un poco su identidad cultural, ¿no? Luego veremos para hoy, para un judío, y especialmente para los artistas judíos, ya veíamos algo en Chagall, lo que significa Cristo para ellos, ¿no? Es verdad que el judaísmo, con el paso del tiempo, pues ha ido desarrollando para los judíos, Jesús es un gran rabí, es un maestro, ¿no? Aunque evidentemente pues no está considerado como Mesías, ¿no? Porque todavía esperan el Mesías, ¿no? Pero veremos alguna cosa, yo creo, interesante, ¿no? La espiritualidad judía en el arte se va a manifestar sobre todo... Sí, lo que pasa es que si no tienes, a lo mejor... Todo lo que llamamos la espiritualidad judía o el arte judío se manifiesta siempre en la memoria, ya lo veíamos en Chagall, la luz, el exilio y el retorno, los relatos bíblicos, la búsqueda de Dios y esa experiencia comunitaria, ¿no? Evidentemente que el arte, al menos en el mundo judío, un antes y un después, desde luego, pues va a ser antes del Holocausto, después del Holocausto y luego la creación del Estado de Israel, ¿no? Va a haber, digamos, pues un salto cualitativo, ¿no? Luego lo diremos con un movimiento muy interesante, ¿no? Si todos los escultores, pintores, el mismo Chagall nacieran hoy, se escandalizaría incluso de su propio Estado de Israel, ¿no? Con las salvajadas a veces que se están haciendo por parte de Israel, porque ellos que han vivido el Holocausto, que han sido pintores que narran la guerra, lo que han sufrido ellos, la persecución, pues hay un movimiento muy extendido dentro del judaísmo que a veces no se conoce, con muchísimos literatos, científicos, que un poco están en contra de lo que a veces vemos con Gaza y con otras cosas, y que realmente si estos autores hoy nacieran y vieran la luz, pues se escandalizarían por lo que ellos han sufrido también de persecución, de guerra y de todo eso. Como veremos, son, digamos, grandes artistas sociales de la justicia, ¿no? Sobre todo, pues lo que llamamos la experiencia bíblica, ¿no? Entonces veremos obras muy interesantes y, bueno, también hablaremos un poquitín de esto, ¿no? Que me parece muy interesante, ¿no? El primero, que aunque no era judío, pero es el gran... Si uno busca, pues, pinturas del Antiguo Testamento o bíblicos, pues desde luego
el más importante es Jean Tissot, ¿no? Que podíamos denominarlo, así lo he denominado yo, la representación de la fe en el arte, ¿no? Este autor es muy interesante. Es muy interesante porque es un autor que es verdad que es francés, pero él es anglófilo, ¿no? Entonces siempre tuvo un gran gusto, sobre todo por el mundo, incluso sus composiciones, ya veremos, artísticas. Yo lo he titulado de Baudelaire a Jerusalén o de París a la visualización de la Biblia, porque en él va a haber una gran conversión. Hay un momento de su vida donde se convertirá. Hay un momento de mucha reflexión que incluso durará casi 20 años en Tissot, irá a Jerusalén y fruto de esa conversión al catolicismo para él, pues es donde va a empezar a pintar, digamos, temas bíblicos, ¿no? Entonces es un personaje muy interesante, ¿no? Él nace en Nantes, en Francia, hace el año 1836. Y digo, es muy interesante, ¿por qué? Porque él, cuando llega a la Gran París, sobre todo a l'École de Boulay, que se llamaba, pues él va a empezar a codearse, digamos, con los grandes pintores, sobre todo de mitad y finales del siglo XIX. Ingres, por ejemplo, fue maestro de él, pero sobre todo él mantuvo una gran relación, aunque no fueron maestros de él, que le introdujeron en los grandes Salón de París de pintura, que fue sobre todo pues con Manet y con Degas, ¿no? Entonces de ellos va a aprender, digamos, mucho, sobre todo el impresionismo. Pero es verdad que él es un pintor realista, algunos le llaman hiperrealismo. Yo tampoco creo que sea para tanto la cosa, pero bueno, realismo es, ¿no? Hay una primera fase, ya veremos un cuadro muy interesante de él, que a esta época donde él va a empezar a pintar, pues están los últimos coletazos o algunos pintores del romanticismo, ¿no? Y gracias a pinturas del romanticismo, pues él se va a hacer un gran nombre y va a estar muy considerado, ¿no? Él va a París, él es hijo, aunque en muchas biografías no aparece, hay una biografía en español, pero es muy mala, ¿no? Hay una muy buena de una colección que se hizo en el Orsay y en francés, y es yo creo la mejor biografía o más exacta de él, ¿no? Los cuadros de él están repartidos, hay muchos en el Orsay, la mayoría, más o menos la mitad de sus cuadros están en Francia, más de la mitad están esparcidos por todo el mundo, ¿no? Su madre era modista y su padre era marchante de telas preciosas y su madre era modista de modelos, ¿no? No simplemente una modista, digamos, de los que hacen ahí cualquier prenda, sino sobre todo para grandes modelos, ¿no? Esto tiene mucha influencia en Tissot porque, al menos para mí, ese gran realismo que tiene las telas en él, los vuelos, que prácticamente uno puede identificar hasta qué tipo de tela es, ¿no? Es gracias un poco a la formación que él va a tener en su familia, ¿no? Él llega a París, va a estar realmente hipnotizado por las mujeres francesas, ¿no? Entonces es verdad que era una sociedad, la de París, sobre todo en el ambiente donde él se va a mover, muy refinado, con grandes telas, ¿no? Y entonces toda la primera parte de su vida hasta su conversión, prácticamente toda su pintura pues va a ser sobre todo mujeres, escenas de mujeres, familias, y eso le va a cautivar, digamos, mucho a Tissot, ¿no? Él hasta el año, en el 74 más o menos, pues 2 años antes había conocido a una mujer modelo de él, muy guapa. Él tendría unos 38 años, ella unos 22. Entonces ella se va a ir a vivir con él. Eso produjo un gran escándalo, ¿no? para la sociedad en la que vivía. 2 años más tarde, cuando él tiene más o menos pues 40, ya unos 24, 25 años, va a fallecer, y eso a él le va a sumir en una profundísima depresión, ¿no? Es tanto así que va a estar por 20 años pues apartado prácticamente de pintar, pues de salir a la vida pública, va a ser muy criticado, ¿no? Hasta que pues 20 años después veremos alguno, va a ser ese momento de su conversión, sus viajes a Oriente, a Jerusalén, pues pintará las famosas ilustraciones, casi 400, de la vida de Jesucristo, ¿no? Por eso es muy, muy importante este autor, incluso a nivel internacional, ¿no? Este Tissot, pues como hemos dicho, tiene una formación académica,
realmente tuvo muchísimo éxito, sobre todo en la alta sociedad de París, y en el 80 es cuando ya, en esta década, viaja a Jerusalén y bueno, pues se convierte al catolicismo y se va a dedicar prácticamente a los temas bíblicos, ¿no? Por eso digamos que Tissot, cuando uno mira en cualquiera, aunque él no es judío, pero es el que más representaciones hay, pues de cualquier escena que queramos, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Esa es una foto que tenemos de él, de los años 70 más o menos, y bueno, pues un poco vemos la elegancia que él tenía también y una gran familia, ¿no? Él, pues en Ingres y Freding va a ser el que le va a ayudar mucho porque fueron maestros de él, de pintura, y él sobre todo pues va a contemplar mucho. Y luego imitará también mucho. Él dice incluso que uno de los grandes maestros van a ser cuando era joven, sobre todo, ahora veremos un cuadro que pinta con 24 años, pues van a ser los pintores flamencos y la pintura italiana. Él va a viajar por Italia como cualquier, digamos, pintor que se preciara de la época, ¿no? Y eso le va un poco a motivar también gran parte de su pintura, ¿no? Sobre todo, más bien el colorido y la composición, ¿no? Yo creo que es muy bueno, luego lo veremos en algún cuadro porque me parece más importante, ¿no? Estas son las dos etapas de su vida, de las que son clarísimas en este pintor, en Tissot, que es la vida moderna y parisina y londinense de 1860 a 1882, que como pongo ahí es el reflejo de la opulencia, la moda, el ocio aristocrático y la burguesía, ¿no? Huye a Londres por la guerra franco-prusiana y sus obras se van a volver más íntimas y melancólicas, ¿no? Esto tiene para él una importancia tremenda, ¿no? Cuando uno estudia, a mí también he sido uno de los artistas, quizá por el tema bíblico que he estudiado un poquitín, y me parece muy interesante porque él es llamado como francés a participar como soldado en esta guerra franco-prusiana, ¿no? Y se tiene que ir, él se va a ir a Londres precisamente para no querer ir a la guerra, ¿no? Esto le va a motivar siempre esa especie también de estigma en la sociedad, ¿no? Luego aquí lo vemos perfectamente, lo que os he dicho antes. Es muy victoriana su pintura, ¿no? Él es, digamos, aparte después que va a ser un gusto por lo oriental, pero esta primera parte de su vida es una pintura prácticamente inglesa, victoriana. Él de hecho no se llama James Tissot, como se le conoce, sino sería Jacques Rosset Tissot. Él se va a cambiar el apellido precisamente porque el Tissot a él le gusta más por su amor hacia lo inglés, ¿no? Y en la composición también es muy importante porque si esto fuera una pintura francesa de aquella época, ¿cómo sería esta pintura? Atrás sería pues una gran tela, fondos muy neutros. Son siempre, si vemos la pintura francesa de la época de otros autores, pues son grandes telares, cortinas, un poco un gusto a lo francés, ¿no? Al palacio un poco de Versalles, ¿no? Sin embargo, no, él va a poner siempre arboleda, estanques, cristales, casas, interiores, que es lo propio de la pintura victoriana de este siglo, ¿no? Por eso es muy interesante, digamos, este pintor, ¿no? Y luego lo que nos interesa a nosotros más, que es la etapa bíblica que va de 1885 a 1902, toda esa crisis que os decía yo, espiritual, viaje a Tierra Santa, pues va a dedicar toda su vida, digamos, a este tipo de pintura religiosa. Es muy curioso porque incluso cuando en la historia del arte estudiamos la técnica artista, date cuenta que la técnica artista es muy importante, qué soporte, en qué material, pues uno quiere, digamos, pintar, porque es una manera, para un pintor no es lo mismo pintar en una acuarela, en un gouache o en cualquiera de estas técnicas, porque también en eso va un poco lo que el pintor pues quiere conseguir, ¿no? Porque no todo tipo de material pues es posible, ¿no? Si queréis... ¿Consiste, Jesús, la técnica del gouache? Aquí que está... Es muy parecida a la acuarela. Lo que pasa es que la acuarela no te permite, por ejemplo, tienes que ir de claros a oscuros y es mucho más transparente. El gouache que te permite pintar sobre oscuros claros y es una pintura muchísimo menos aguosa, entonces puedes darle más tonalidades, puedes hacer más mezclas, pero el efecto final es muy parecido, pero es más opaca, Aquí que es artista
Ella sabe más que yo. Eso es como una témpera. Eso es, Que eso si es. lo pintas sobre seco ya, lo pronto, Eso es. pues queda. Eso es. Y en la acuarela no. Y en la acuarela no se puede. Entonces fue una técnica, digamos, muy... Y él va a pintar sobre todo porque, claro, fijaros esto que tenemos aquí, el efecto sobre esto, por ejemplo, que es al óleo, claro, la diferencia es tremenda, ¿no? Por todo lo que es el tipo de pintura, ¿no? La reina. Eso es. Os aconsejo una exposición muy bonita. Yo fui el lunes a verla con don Jesús, el obispo que vino de Málaga, que hay ahora, a raíz de las técnicas artísticas en el Prado, que es una joya, que se llama La influencia de Italia en el gótico español. Entonces es muy bonita. Si tenéis ocasión, está en la sala IB, donde está el claustro de los Jerónimos, y es muy bonita también desde aparte de lo que es la pintura gótica. Es muy bonito, ¿por qué? Porque es, digamos, ver el gusto refinado y la mezcla de texturas y materiales del gótico, ¿no? Entonces, claro, el gótico que hace, sobre todo este tipo de pintores porque claro, hablamos del Renacimiento y dice uno, bueno, por la influencia de Miguel Ángel, de Leonardo, de Rafael, ¿no? Pues ha sido pues casi la pintura italiana muy importante, ¿no? Pero en el gótico muchas veces se creía pues, que no había tal influencia, ¿no? Entonces han hecho el Prado durante años, un catalán que es el encargado de la pintura hasta el siglo XV en el Prado, ha estado durante muchos años viendo la gran influencia, por ejemplo, pues, de cualquiera, del mismo Giotto, de Luca Signorelli, del mismo Simone Martini. Entonces es precioso, digamos, hay casi 100 obras traídas de préstamo, prácticamente unas 60 de ellas. Entonces es muy bonita, ¿por qué? Porque va a dar la diferencia a lo refinado, por eso digo la diferencia del arte, y la mezcla en el gótico, especialmente, por ejemplo, los hermanos Serra, que eran muy famosos en España, los pintores góticos, van a trabajar sobre todo en la corona de Aragón, mucho en Mallorca, casi todo el gótico mejor nuestro, desde luego está en Mallorca y la corona de Aragón, ¿no? Pero es cierto que es muy bonito, ¿por qué? Porque mezclan metales con, digamos, la pintura, porque el oro no deja de ser un metal. Entonces, con el oro no puedes pintar, ¿no? El oro, como sabéis, son hojas que con el bruñidor tenían que ir haciendo. Hay un retablo, para mí la pieza, cualquiera es buena, pero esa es espectacular, es de 1320 a 1420, ¿no? Que es un retablo de las canonesas de Zaragoza, que la han restaurado, que es Santa Lucía, y es espectacular, porque el vestido parece pintado, ¿no? Porque va haciendo unas filigranas y es oro. Entonces es muy bonito la técnica mezclada, digamos, pues metales, la plata, por ejemplo, el oro, pues con la tabla, ¿no? Entonces merece la pena si podéis ir a verla hablando de la técnica, ¿no? Entonces es verdad que hay un antes y un después, incluso en el soporte que va a utilizar, el medio, el tipo de pintura, incluso en su propia biografía, ¿no? ¿Cuál es la característica del estilo de Tissot? Pues ahí lo vemos un poco, ¿no? Trajeron, sobre todo al principio, a grandes industriales, la primera parte, sobre todo ingleses, ¿no? Y fue ya durante la segunda mitad del siglo XIX, pues, bueno, los cuadros realmente que él, digamos, vendía eran de muchísimo dinero, ¿no? En el 74 se cuenta que el mismo Degas le dijo si quería unirse a su grupo de impresionistas, y él dijo que no, que él tenía su propio estilo y que quería pintar realmente de una manera diferente, ¿no? Bueno, ahí he puesto algunas características, que es el pasión por el detalle y las texturas, que desde luego tiene que ver mucho con su padre y su madre, porque siempre se dedicó a la moda, ¿no? Y lo vio desde niño, digamos, toda esa mente. Lo que os decía, el protagonismo pues refinado, ¿no? Porque va a ser el eje central pues, de toda su obra, sin duda ninguna, ¿no? Son figuras libres, independientes, misteriosas, ¿no? Esta que os digo yo, que es la Kathleen Newton, fue con la que, bueno, pues se enamoró, vivieron, y le produjo también esa especie de depresión a él, ¿no? Luego una narrativa que llamamos visual sin resolver, ¿no? Que, como os decía antes, a diferencia de la victoriana tradicional, pues es verdad que lo que en él hace sobre todo es que tú tienes que completar un poco la imagen que él quiere recrear, ¿no? Y que lo deja un poco, y es la genialidad de Tissot, pues un poco libre en el sentido del... Cuando uno ve un cuadro de Tissot, yo que sé si alguno habéis ido al Museo Orsay,
pues es verdad que uno lo compara y luego ve un poco por ejemplo, en el Louvre lo que tienen de pintura, o incluso en el Orsay, de pintura británica, y es verdad que no es tan cinematográfica la de Tissot, sino que es un poco más la imaginación del espectador, ¿no? Son finales un poco abiertos, ¿no? Y luego él tiene mucha influencia, porque era muy famoso el arte japonés en esa época, es cuando va a empezar, digamos, las grandes colecciones incluso de arte japonés, y eso también el que viajó por el Oriente, pero también en Francia y en Londres sobre todo, pues va a quedarse un poco con esa colección. Y él tuvo una gran colección, de hecho cuando muere gran parte de su obra las hijas la van a donar, entonces, pues bueno, ahí de esta, por ejemplo, Kathleen Newton ya tuvo un hijo, se decía que era de él, nunca se supo a ciencia cierta si era de él o no, cuando vivió con ella, ¿no? Pero él, cuando muere ella, incluso se hará cargo de este propio hijo, ¿no? Y lo va a cuidar y lo va a hacer un poco como si fuera pues suyos, ¿no? Pero es verdad que él tendrá muchísima colección. Sabéis que casi todo lo decíamos bueno, Rembrandt se arruinó, como sabéis, por coleccionista, ¿no? Rembrandt coleccionaba de todo. La mayoría de los artistas en esta época, lo que hemos sabido cuando morían, pues son grandes coleccionistas, no de todo, sino de un tipo de arte que a ellos les gustaba mucho, ¿no? Tissot tenía una gran colección de objetos orientales de sus viajes, ¿no? Rembrandt no, Rembrandt se arruinó porque coleccionaba prácticamente de todo y de todo el mundo, ¿no? Entonces, por eso es muy interesante también que luego él va a darle mucha, o al menos mucha importancia en sus obras, ¿no? Para mí es un cuadro muy interesante, que se llama el encuentro de Fausto y Margarita, que es la gran, digamos, obra de Goethe. Entonces, él lo va a pintar con 24 años, lo va a vender incluso ya en aquella época por una suma nada despreciable de 5.000 francos, ¿no? En aquella época era un pastón, ¿no? Entonces va a ser ya con 24 años, fijaros, un fondo realmente de una pintura inglesa. Fijaros lo que os he dicho de los vuelos, ¿no? De los tejidos, ¿no? De toda esta, digamos, delicadeza que tiene incluso con las telas, ¿no? Todo el arbolado, digamos, un poco haciendo eco de lo que fue pues esta parte del encuentro de Fausto y de Margarita, ¿no? Lo pinta en el año 1860. Y desde luego, para todos los historiadores del arte y estudiosos de Tissot, es un antes y un después en su obra, ¿no? Está la expectación, por eso lo pongo aquí, que causó en Francia este cuadro, que después de él va a crecer, digamos, su fama pues exponencialmente, ¿no? Es sobre todo, como sabéis, el romanticismo, por eso os decía que al principio él, digamos, transitó un poco por el romanticismo. El romanticismo, sobre todo, ¿cuál era el ideal? Pues el mundo medieval, ¿no? Para los pintores románticos, digamos, el mundo ideal de ellos es toda la cultura medieval, ¿no? Entonces se ve mucho la influencia de esta pintura medieval. Y luego, bueno, pues como vemos, fue este cuadro que sobre todo pues, fue de un éxito, como decía, que le va a proporcionar realmente, pues los grandes mecenas le van a contratar ya en los grandes salones de arte, las grandes colecciones, y va a ser ya a partir de este cuadro pues un pintor realmente muy... Entonces, vamos allá. Este es el gran proyecto que os decía de él, prácticamente son 400 y pico acuarelas. Va a ser, digamos, el antes y el después de su propia vida. Lo va a pintar en 1885, cuando comienza lo que llamamos el renacimiento de su fe católica. Y bueno, pues la vida de Cristo, estas acuarelas, pues va a ser la infancia, la predicación, milagros, pasión y resurrección, ¿no? Muchos de sus amigos artistas, cuando vieron esto de Tissot, claro, imaginaros el escepticismo que provocó en el mundo del arte, empezando por Degas, por Ingrid y por muchos de ellos, el mismo Manet, ¿no? Pues claro, era como un giro tremendo, casi de copernicano, en lo que ha sido la obra de este gran artista. Tuvo mucha fama, pero él se dedicó prácticamente ahora, no le interesaba ya, digamos, toda esa pintura de corte, de aristocracia burguesa,
sino que expresara un poco el mundo de la fe, ¿no? Por eso me parecía también súper bonito, ¿no? Él va a ser sobre todo una actitud de, como muchos, ¿no? Sabéis que cuando la Tercera República Francesa hubo un gran secularismo, ya digamos en su contra, pues hubo un florecer de grandes pensadores que se convirtieron al catolicismo, ¿no? Y que contestaron un poco ese secularismo que dio lugar a la Tercera República Francesa, ¿no? Y por eso pues Tissot va a ser uno de esos, ¿no? No tanto con escritos como podemos encontrar en algún literato famoso francés, sino a través sobre todo de sus pinturas, ¿no? Él vemos cómo va a utilizar aquí mucho el impresionismo, el puntillismo a veces, pero también no va a dejar nunca, digamos, esa pintura realista, ¿no? Aquí vemos a Jesús que está llorando sobre Jerusalén, ¿no? Entonces es muy bonito porque veis, él va a captar muy bien lo que es el paisaje oriental, lo que sería lo que él vio, digamos, de una manera en estas acuarelas, pues en Tierra Santa, ¿no? Y por eso, digamos, él se va a motivar, digamos, de ese, digamos, realismo que le va a dar también, le va a producir la técnica de la acuarela para poder, digamos, llegar a este... Y luego le da muchísima luz, mucha claridad, ¿no? Es casi, pues, casi transparencias, ¿no? Si vemos aquí estos últimos cielos, pues le va a permitir, sobre todo la acuarela, pues hacer, digamos, ese tipo de, incluso de esfumaturas, ¿no? Muchas veces de estas casas ruinosas, ¿no? Que la había visto sobre todo allí, ¿no? Por eso es muy interesante, él va a utilizar una técnica, pues cuando se estudia, que llamamos la acuarela aguada, ¿no? Que le va a producir incluso lo que decíamos antes, incluso un poquito más de opacidad a la pura pintura, ¿no? Entonces él va a utilizar mucho esto que llamamos la mezcla de acuarela aguada con la acuarela normal, ¿no? Sobre todo para la vida de Cristo. Este es muy bonito porque es precioso. Fijaros, aquí está, fijaros, Jesús como un rabino que desenrolla el libro de la ley, la Torá. Entonces fijaros qué expresividad, qué realismo, que es lo que nos cuenta el Evangelio de Lucas cuando dice que dijo, bueno, pues le tocó el libro de Isaías, ¿no? Y dice, esto que he leído aquí se ha cumplido, ¿no? Y algunos dicen que quisieron matarle ya entonces, ¿no? Fijaros el de arriba, o sea, la tensión, el realismo que tiene, que parece que estamos viviendo el Evangelio, ¿no? Y estos como gritándole como que eso no puede ser, ¿no? Sin embargo, otro que asiente, ¿no? Que está justo delante de él, con esa cara como diciendo, pues asintiendo que Jesús realmente es el Mesías, ¿no? Vemos el pasaje que es la representación bíblica por una parte de Lucas 4, el realismo histórico que él ve sobre todo en lo que él, sobre todo un pintor, como decíamos antes, por eso un pintor no es simplemente alguien como se creía hasta prácticamente Velázquez o después, digamos una profesión simplemente pues manual, sino que es una profesión liberal porque tienen que pues documentarse, leer, en fin, hay un trabajo intelectual antes de poder pintar la escena, ¿no? Entonces es muy curioso porque él va sobre todo a estudiar mucho la arquitectura, los ritos, la ornamentación judía. Ha ido sin duda a ver en una sinagoga cómo es el culto judío, ¿no? Cómo se leía y tal cual hoy lo vemos. Si uno va a una sinagoga judía, van a sacar, ya veíamos todos estos libros y lo va a ver, ¿no? Y luego este realismo histórico, ¿no? Que realmente le va a hacer a él pues esa expresividad y la paz de Jesús, ¿no? Que como un judío asiría a Jesús realmente, ¿no? Si uno piensa, bueno, ¿y Jesús cómo se vestiría? Pues así. Cuando iban a la sinagoga, pues se vestía con todo lo que era la ornamentación de un judío, de un rabino normal, ¿no? Por eso es muy bonito este tipo de ilustraciones porque nos da un poco a ver pues un poco la forma incluso con la que Jesús pues vistió, ¿no? La composición también es muy bonita en Tissot porque ese realismo que él tiene, fijaros incluso hasta el hebreo, ¿no? Que es un hebreo correctísimo,
que él va a escribir en todo, fíjate la miniatura de letras, incluso que vamos a encontrar no solo aquí, sino en numerosísimas ocasiones, ¿no? Y es muy bonito porque es una joya de lo que llamamos la composición perspectiva de él, ¿no? Lo podemos ver en las miradas de los judíos, que incluso este de aquí, los de aquí, este grupo de aquí, que casi se va difuminando, ¿no? Los ancianos, los asistentes, ¿no? Y luego pues va a enfatizar sobre todo, fijaros, el uso de la palabra. Eso también es muy simbólico, ¿no? O sea, parece que evidentemente con la boca abierta que están hablando y Jesús ya callado. Como decimos, una pintura no deja de narrarnos algo, pero un momento muy preciso. Es el momento donde Jesús ha cerrado el libro, ha dicho esto se ha cumplido hoy en mí, y después comienzan a increparle un poco a Jesús, ¿no? Es el valor de la palabra, también muy bonito en esta obra de Tissot. Esta quizá es la más conocida, que muchos de vosotros habréis visto en muchas ilustraciones, que es el paso del Arca de la Alianza por el Jordán, ¿no? Que está hecho entre el año 1896, 1902. Como vemos, igual es una acuarela, pero fijaros lo majestuoso y lo magistral que es, o sea, el uso que tiene con la acuarela de hacer, digamos, incluso estas manchas. Si esto es así, fijaros en iba a decir una diapositiva, no sé cómo se llama esto ahora, pero bueno, lo llamaremos diapositiva porque no sé cómo llamar, pues fijaros en el original. O sea, es una cosa espectacular. Porque es verdad que estas manchas, los azules, los blancos, todo este fondo, o sea, toda esa perspectiva en él es impresionante, ¿no? Vemos que hay una diferencia con las anteriores. Esto está pintado en gouache, que decíamos antes, ya no es acuarela. Y se va a notar mucho, incluso si lo vemos aquí, en todos estos opacos, en estos claros, todo esto de aquí. Esto, por ejemplo, con acuarela sería muy difícil de conseguir. Eso es. Acá. Eso con la acuarela sería muy difícil no se puede hacer. Hoy sí se puede hacer, porque hay un enmascarador que lo enmascaras y luego pintas lo oscuro y lo clarito lo pintas y el color se clarito. Oye, pues mira. Hoy sí se puede hacer. Sí. Sí, en la época del... Sí. Eso era muy difícil. Entonces, bueno, pues este es lo que llamamos el gouache, está hecho sobre él. Está hecho sobre todo con el pasaje bíblico de Josué 3, cuando narra Josué que el paso de este Arca de la Alianza, que lo están trasladando y va a llegar ya, va por el Jordán, ya para entrar, digamos, a la tierra prometida, ¿no? Y luego las aguas se detuvieron, que es justo lo que nos narra ahí, forman pues ese muro, permitiendo a los sacerdotes levitas, que son los que llevan y portan el Arca de la Alianza, pues digamos ir con el suelo seco para poder transportar el arca hacia la tierra prometida, ¿no? Que es muy bonito también, ¿no? Vemos que a lo largo de la Biblia y muchas veces no solo el Mar Rojo se divide o separa, sino que en este hecho en varios momentos también, digamos, que representa sobre todo teológicamente pues la liberación de Dios por parte de su pueblo, ¿no? Que no solo fue en la salida, sino incluso para eso. Como vemos, pues vemos que hay un realismo histórico, geográfico, muy interesante en esta pintura de él. Y a diferencia vemos pues de muchos pintores de la época, Tissot pues va a viajar no solo una vez, sino muchas veces viajará, porque él estaba enamorado del Oriente y de Tierra Santa, ¿no? Y va a idealizar, es verdad, digamos, pues mucho este paisaje, pero sobre todo sabemos que es sobre una geografía pues muy histórica y muy real del lugar, ¿no? O sea, no simplemente como muchos van a idealizarlo, sino que él, aunque idealiza de alguna manera el paisaje, ¿no? Pero ciertamente pues va a darnos muchísima realidad porque lo ha pintado y lo ha visto allí. Vamos, ya sabéis que en esta época, luego el Grand Tour, que ahora se cumple también algún año, no me acuerdo cuántos años, bueno, de famoso de los que empiezan a viajar, ¿no? Y que se va, digamos, a universalizar el turismo, ¿no? Con esto que llamamos al final del 19 el Grand Tour, pero ellos llevan lo que llamamos los libritos de viaje,
Entonces van con cuadernitos, ellos iban haciendo sus notas y luego ya cuando llegaban hacían sus pinturas, ¿no? Y por eso digamos que no solo van a pintar lo que ellos piensan como se hacía antes, sino lo que realmente ven con esas notas que van a tomar ellos a lo largo, ¿no? Vemos que es muy bonita la figura del Arca de la Alianza, que era así, el Arca de la Alianza pues es todo el centro del cuadro. Luego sobre todo vemos como aquí se juntan esas dos alas, que sería un poco pues ese velo que custodia también la Torá, ¿no? Por eso los ángeles, siempre estaban los dos ángeles cubriendo con sus dos alas y se tocaban, digamos, el uno y la otra, ¿no? Y luego, pues bueno, hay un dramatismo realmente pues en esta pintura, porque realmente hay movimiento, ¿no? Hay una sensación también de tensión, como nos damos cuenta cuando uno mira el cuadro, cómo realmente parece que estos sacerdotes van con paso muy firme, ¿no? Muy majestuoso, llevando, digamos, como nos relata el libro, pues digamos sobre ese muro que ha creado Dios y ha creado en medio del Jordán para que pueda llegar a atravesar el Jordán a la tierra prometida, pues digamos esa gran procesión de llevar el Arca de la Alianza, ¿no? Por eso es muy bonito, digamos. ¿Qué quiere Tissot sobre todo representar con esto? La firmeza y la determinación que fue lo esencial en el pueblo judío para poder llegar a la tierra prometida. Si no hubiera tenido esa firmeza y sobre todo esa determinación, pues jamás hubieran, digamos, claudicado ya de llegar a la tierra prometida, ¿no? 40 años en el desierto, todas las peripecias que habían pasado ya en Egipto durante el desierto, pues a no ser por esa, que es lo que Tissot un poco, incluso con esta cara incluso de solemnidad, ¿no? Incluso a este que nos mira a nosotros, un poco para desafiarnos también sobre la importancia que tiene la misma. Este es otro cuadro muy bonito, es precioso, que es Isaac llevando la leña, ¿no? Con su padre ya para el sacrificio. Es de la misma época todos, porque están pintados en esa serie entre el año 1896-1902, toda esta serie también bíblica y bueno, pues nos damos cuenta sobre todo pues que hay una diferencia grande con otras que, por ejemplo, antes podíamos ver, incluso con Rembrandt veíamos ese dramatismo o el tenebrismo barroco, ¿no? Sino que ciertamente hay pues una sobriedad y enfatizando sobre todo por la importancia que es un poco la escena, ¿no? La diferencia incluso de la edad del padre, de Abraham, de Isaac, el niño pues cargando su propia leña, ¿no? El fuego que lleva ya ahí realmente Isaac. Y luego, digamos, como decíamos, el realismo, que es un desierto, ¿no? Y por eso es muy interesante estos cuadros que son de paisaje muy oriental, porque casi todos los que hemos visto pues están en una montaña, suben en un monte, está ya el altar, ¿no? Aquí no hay nada más que un desierto, ¿no? Que es también un poco, pues no solo, digamos, lo geográfico de fuera, sino también, pues un poco el ánimo con el que evidentemente el mismo Isaac se daría cuenta, ¿no? Que bueno, y aquí donde está el cordero que vamos a sacrificar, era él, se daba cuenta que fue él, ¿no? Porque como hemos dicho ya, no era nada mayor, digo pequeño, sino que era mayor, ¿no? Entonces, por eso él, cuando viaja al Oriente, los críticos y estudiosos de él dicen que lo bonito de Tissot, cuando hace estas escenas bíblicas, es un poco que se va a separar de esa fantasía europea, romántica de la época, ¿no? Sino que va a ser como muy realista en sus cuadros y en sus pinturas, ¿no? Este es muy bonito porque lo he querido traer aquí, que es un poco tiene un título francés, como yo no sé francés, pues es, digamos, esas palabras de todo se ha cumplido, ¿no? Se llama así el cuadro, las últimas palabras de Jesús sobre la cruz, ¿no? La pintan en 1899, la encontramos, digamos, pues a este Cristo al final de su vida. Fijaros el realismo de la escena, luego lo veremos un poco más de cerca, pero bueno, aquí diciendo que la sentencia de Jesús, que es un círculo, que están los libros de la ley,
el tetragrama de Dios, que significa, según nuestra ley, este tiene que morir, le dicen a Jesús. Entonces, fijaros, de una manera muy gráfica nos está diciendo por qué muere Jesús. Porque según su ley tienen que morir. Y esta es la acusación que le van a hacer a Jesús, ¿no? Y sin embargo aquí, pues María, que la tenemos aquí, la otra María, el mismo Juan, pues que le vemos aquí de lateral, pues sin embargo la gran diferencia entre lo de arriba y lo de abajo, ¿no? Quien lo condena a muerte y quien lo llora, ¿no? La ley que en definitiva lo va a condenar y la compasión y la misericordia que está, ¿no? Luego es muy bonito el realismo de él, aparte de todo lo que, fijaros las telas que os decía antes, es una cosa espectacular, ¿no? Estos parece que son ángeles, que están colgados prácticamente del aire, del cielo, ¿no? Y sin embargo, fijaros, este soldado es, que el evangelista Marcos nos dice, pues verdaderamente cuando le ve morir a Jesús, este era hijo de Dios, ¿no? Por eso está puesto aquí, mirándole, digamos, con esa cara casi llorando. Si nos acercáramos, pues confesando la fe, digamos, de Jesús, ¿no? Es verdad que si nos damos cuenta, ahora lo veremos también más de cerca, siempre Tissot va a eliminar el dramatismo, ¿no? No son, digamos, escenas dramáticas, ¿no? Sino que están cargadas también de una gran esperanza, ¿no? Por eso este centro visual, que ciertamente es el Cristo crucificado, que realmente aparece ya agotado por el sufrimiento, pero realmente es muy, muy curioso porque fijaros, quien ha venido al Vía Crucis de la parroquia o cualquier Vía Crucis viviente, os acordáis que una vez después que ella se ha hecho la escena, se queda totalmente inmóvil. Y es un momento de quietud y de silencio, ¿no? Y esto es lo que representa, es ese momento. Cuando Jesús dice, todo se ha cumplido y expiró la cabeza, ¿no? En ese momento es como si todo se hubiera quedado detenido en el tiempo, ¿no? Y esto es, digamos, la grandeza que es capaz de hacer este artista, ¿no? Que todo se queda detenido en silencio y en el tiempo, ¿no? Por eso es ese instante preciso de silencio que quiere captar él, ¿no? Por eso la muerte no es representada como derrota, sino que aquí la muerte va a representarse en Tissot como la culminación de su misión. Y esto es lo más bonito también, ¿no? Incluso desde el punto de vista teológico y espiritual, ¿no? Para Jesús su muerte no fue una derrota, sino el cumplimiento de su misión, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Yo para esto he venido, dice también en otra parte del Evangelio, ¿no? Ahí vemos, digamos, un momento más de cerca este tipo de... Fijaros la cara totalmente desfigurada. O sea, como el pero a la vez, pues digamos la quietud también de ese cuerpo, que ya realmente ha muerto, ¿no? Pero fijaros la cabeza, si realmente hubiera muerto, dijo, inclinando la cabeza expiró. La cabeza no la tiene realmente, digamos, caída, ¿no? Sino es un Cristo que a pesar que ya ha dicho sus últimas palabras, nos da la esperanza de que no ha sido derrotado, que es muy bonito. También tiene esa idea en estos pintores, incluso al menos yo cuando releo al mundo de hoy, ¿no? Cuántas muertes injustas o incluso por enfermedades, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Dice uno que ha muerto a lo mejor, qué sé yo, uno luchando, por ejemplo, una enfermedad que nos toca a todos, ¿no? Que es el tema del cáncer, ¿no? Dice, bueno, parece que ha luchado hasta el final, pero parece que ha perdido cuando uno muere, ¿no? Y no. Uno pues ha luchado y nunca ha perdido la batalla, ¿no? Sino que ha sido el final normal, pues como Cristo de su propia vida y de su propia misión, ¿no? Por eso es muy bonito también estos cuadros, porque nos llenan al menos de una perspectiva, ¿no? Son cuadros los que hace Tissot, sobre todo los religiosos, que a él no le importa tanto narrar cosas, como veíamos en otros autores, cuanto una invitación a contemplar. Por eso están llenos de silencio estos cuadros. Va a quedarse con lo esencial. No hay mucho accesorio, no hay mucho simbólico, ¿no? Sino que son cuadros para mirar, contemplar y rezar. Es un poco la sensación que uno tiene, sobre todo la de él, ¿no? Es verdad que no aparece como una figura pues no distante,
pero entonces es verdad que aquí vemos, sobre todo en esta composición, si miramos realmente a Cristo, pues que vemos el cansancio, la vulnerabilidad, el mismo dolor, ¿no? Y que, bueno, pues esta humanidad, que es lo que conecta también la idea de Tissot, en este curso que también tenemos de Artifé, que él quiere hacer, pues es, digamos, algo que comparte también nuestra teología cristiana, ¿no? Que el dolor humano no le es ajeno a Dios, sino que en Jesucristo Él comparte el dolor humano de esta humanidad. Y que Tissot ha visto sobre todo en esa guerra de entre Francia y Prusia, ¿no? Como tantas otras guerras que ahora que le tocará vivir, ¿no? Vemos, digamos, también, aquí tenemos una parte de abajo, todo esto es Juan en oración, lo que os decía del romano aquí en una esquinita, digamos sobre todo la compasión, ¿no? La oración que vemos también en la Virgen María levantando, que es muy bonito, ¿no? Que la coge esta otra María para que no se desmaye, no la vemos la cara, pero digamos eleva también esas manos hacia el Hijo, ¿no? ¿Qué significa en Tissot? Es, digamos, la ofrenda de la Virgen con el Hijo, ¿no? Es una postura, incluso el sacerdote hoy en la misa, cuando ofrecemos la Eucaristía y hacemos las oraciones, levantamos las manos en signo de ofrenda también, de alabanza a Dios, ¿no? Entonces María, si os dais cuenta, aquí está vestida como si fuera una sacerdotisa que ofrece en alabanza a su Hijo. Es casi una pintura eucarística, ¿no? Nada más que ahí la que la ofrece es su propia madre, ¿no? Y es muy bonito por eso esta pintura de este valor teológico, ¿no? Por eso vemos que Tissot no va a buscar solo ilustrar, digamos, un episodio evangélico, sino lo que quiere de nosotros sobre todo es la contemplación, que participemos emocionalmente, y luego sobre todo que nos preguntemos, cada uno de nosotros, ¿qué valor tiene el sacrificio de Cristo? O sea, esta es la gran pregunta que nos lanza también este pintor a cada uno de nosotros, ¿no? Por eso, digamos, esta, digamos, espiritualidad ignaciana de San Ignacio de Loyola, que nos habla mucho, es como si estuviéramos presentes, dice, digamos, San Ignacio de Loyola en su propia espiritualidad, es lo que Tissot nos invita, ¿no? Es como si tú y yo estuviéramos presentes, ¿no? Estos, digamos, detalles, no solo en este, sino en todo, ¿no? Es una meditación ignaciana. Realmente las pinturas o al menos así me parecen a mí, las pinturas de Tissot, ¿no? Vamos a seguir con otro que no, casi yo creo que ninguno habéis oído hablar de este, Maureen Gautier. Es también un pintor judío muy interesante, muy interesante. Nació en Ucrania hacia el año 1856, un poco en esta época, ¿no? Él es, digamos, ahora Ucrania, cuando él nace, donde nace su pueblecito, que es un nombre por ahí muy raro, que yo no soy capaz de pronunciar, pertenecía a Polonia, y entonces él es de ascendencia judío-polaco. Este sí que era judío, de familia judía, tradición judía, y bueno, va a comenzar toda su formación académica. Era muy importante, a finales del XIX, ya desde mitad, ¿no?, del siglo XIX, es muy importante tener una formación. Si querías ser alguien académica, tenías que ir a las academias que se habían creado, sobre todo de arte y de pintura. Él va a ir a la Academia de Viena, nada menos, con 15 años, va a comenzar, digamos, su arte. Más tarde él va a marchar a Polonia, después de ir a Austria, a Viena, va a volver a Cracovia y va a estudiar nada menos que con el gran pintor polaco que es Jan Matejko, ¿no? Es otro de los, digamos, de los pintores muy interesantes también de la época, ¿no? Va a ser su profesor, sobre todo, y al que yo creo que le va a deber sobre todo, pues, gran parte de su pintura, ¿no? Aquí va a tener que dejar, dice, casi no llega un año con Matejko, porque empieza ya, digamos, el odio antisemita, ¿no? Entonces se tiene que marchar de esta academia porque no lo tuvo, ¿no? Fijaros, con 20 años le van a dar nada menos que la medalla de oro del concurso de Múnich en Alemania, y bueno, va a ser, digamos, esto
muy, muy prolífico, ¿no? Es un pintor que tristemente va a morir muy joven, va a morir con 23 años. Y fijaros, de una enfermedad que nos puede parecer una tontería, pero se le complicó, de unas anginas. Con 23 años se le va a complicar y a causa de una complicación de anginas se morirá, ¿no? Muy jovencito. Pero a pesar de eso, la verdad que veremos que también su producción va a ser grande. Están contados más o menos unos 300 trabajos de él en estos años, ¿no? No todos acabados, pero la mayoría de ellos, pues sí, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, se van a recuperar y están hoy en muchas colecciones, sobre todo polacas, y bueno, y muchas todavía no se conocen, ¿no? Están en paradero desconocido, ¿no? Fijaros, aquí he traído algún texto que él, autobiográfico, que escribe él, y de cuando asistí a la escuela de arte, mi corazón rebosaba de amor por la pintura y mi alma se veía abrumada por toda la belleza y la grandeza que me rodeaban. Hasta tal punto que creí precipitadamente, dice él, que el muro que me separaba de los demás pueblos había caído, que el mundo entero se abría ante mí, que era hermano y amigo de toda la humanidad, que nada nos distingue unos de otros, pues todos somos hijos de un mismo Padre, un mismo Dios nos ha creado a todos, ¿no? Esto lo va a experimentar sobre todo cuando él va a Viena y luego cuando llega sus primeros años en Cracovia, ¿no? Entonces, había todo ese antisemitismo, pero él quiere soñar un poco, que fijaros qué bonito también para palabras para nuestra humanidad que vivimos, ¿no? Este nacionalismo, por tanto, en él va a ir creciendo pues de una manera muy, muy romántica, ¿no? Pero luego se va a topar con la realidad y pocos años esta utopía idealizada, pues un muchacho de su clase le dice esto, me dice: no te olvides quién eres ni qué eres, un humilde judío odiado por todos, un miserable gusano al que todos han pisoteado desde tiempos inmemoriales y que aún hoy puede ser humillado impunemente sin derecho a represalias. Dice: al oír esta terrible burla que hacía tiempo había olvidado, me hirvió la sangre. Sentí un dolor insoportable en el corazón. Todos los sufrimientos de mi pueblo despertaron en mí y no pudieron callar. Entonces juré dedicar toda mi vida y mis fuerzas a mi pueblo oprimido, ¿no? Fijaros, en estas palabras ya tenemos el hilo interpretativo de lo que va a ser la pintura de él, ¿no? Entonces va a ser otro de los artistas judíos que va a pintar sobre todo, digamos, ese odio que ellos van a experimentar como judíos, ¿no? Entonces esta utopía pues se derrumbó cuando llegó, digamos, a Cracovia y bueno, pues un compañero suyo pues le dijo esas palabras que él no recuerda y que vemos que estaban, ¿no? Este es muy bonito porque, digamos, es una icónica obra que es, ¿no? Que es Los judíos orando el día de la expiación. Esta quizá es su obra más conocida, ¿no? Va a pintarla sobre todo en 1878, la terminará él, o sea, un año, casi meses antes, de un año y pocos meses antes, él va a morir en 1879, y llegará un año de que luego murió. Entonces es muy interesante esta pintura, fijaros, porque es, digamos, un autorretrato de él. Lo vamos a ver aquí, aquí y aquí. Se va a pintar 3 veces, precisamente él, digamos, como una sucesión realmente de su propia vida, ¿no? Ha sido reproducida más que cualquier otra obra, entonces, sobre todo en el mundo judío moderno, ¿no? Vemos cómo Cotillier se sumergió por completo pues, en esta pintura, nada menos con 3 autorretratos suyos que vemos en este cuadro, ¿no? Este medallón, incluso que vemos aquí, como esto de aquí, va a ser un poco las palabras de la Torá, el Shema Israel. Entonces va a ser un cuadro súper interesante porque nos da un poco pues toda esa melancolía también que él va a experimentar en su vida, esa expectativa también de lo que significaba el pueblo judío y la expectación también del pueblo judío, ¿no? Y luego pues todo esto que vamos también parte de la aristocracia judía también, ¿no? Que había, ¿no? Este es el personaje que decimos que es el mismo, que es reflexivo,
que va un poco a reflejar también lo que era la vivencia de un judío en estos años, ¿no? Una gran melancolía por lo que esperan y por el horror que está viviendo, ¿no? Sobre todo apoyado pues, en la palabra de Dios, que para ellos van a ser también, digamos, esto muy esperanzador, ¿no? Aquí es curioso en este cuadro porque está él mismo también como un cuarto autorretrato apoyado en el hombro de su padre, ¿no? Con esta, digamos, esquina inferior, ¿no? Y bueno, pues inusualmente ningún pintor judío, pues toda esta galería femenina, ¿no? Sabéis que los judíos pues tienen la galería primera para las mujeres y abajo para, si vais a la sinagoga del Tránsito en Toledo o cualquiera de las sinagogas, aún se conservan. El judaísmo moderno es como nosotros. Ahora el culto prácticamente van hombres y mujeres juntos, ¿no? A no ser los ultraortodoxos que todavía mantienen la división, pero en cualquiera de las las sinagogas actuales, pues ya no existe eso, ¿no? Aquí vemos, digamos, pues todo este, digamos, esto que decíamos, los rostros de él, el realismo y la expresividad de cada uno, ¿no? Siempre mirando al cielo como esa esperanza, ¿no? Este es otro de los cuadros que es Natán besando a Rachel, y bueno, pues abarca, digamos, estas escenas y retratos que he querido aquí traer para que veamos también, digamos, el gusto del oriental, no solo en Tissot, sino también en este tipo de artistas. Nos vamos a pasar un poquitín. Este es muy bonito, a mí me gusta mucho porque es Jesús predicando en la sinagoga de Cafarnaúm. Fijaros, gran parte de la predicación de Jesús, sabemos hoy día casi por los evangelios, que pasó mucho tiempo en Cafarnaúm. Incluso creemos que donde más predica él en su vida pública fue en Cafarnaúm, porque realmente era una zona, aparte de gente, pues muy proclive también en la predicación de él, ¿no? Vemos que aquí sí que él va a mezclar mucho pues, carácter de pinturas romanas, ¿no? Si uno va, por ejemplo, a Pompeya, ¿no? Pues si fijáis, todo este tema de estructuras, de pintura, pues muy del estilo romano, ¿no? De las pinturas romanas, ¿no? Entonces hay desde luego, una gran, digamos, influencia de lo que son las pinturas romanas, ¿no? Pero también es verdad que pues, hay elementos claramente judíos, como vemos que va vestido Jesús, alguno de los otros personajes, ¿no? Que es muy interesante. Me gustaría mucho fijarnos en este detalle, que es el visitante romano, va a la manera romana, por eso él va a pintarlo, digamos, con mayor, digamos, tamaño, y por eso decimos que es muy curioso en este cuadro, porque él va a representar incluso un visitante romano que se va a encontrar, entre los judíos, escuchando un poco el sermón de Jerusalén, ¿no? Y esto de aquí que vemos aquí es un tapiz, que ahora aquí casi no lo diferenciamos algo, que es la roca que representa de Jerusalén, que es el mundo musulmán, y aquí abajo hay, no lo vemos muy bien porque está muy pixelado, pues un fiel musulmán orando, ¿no? Entonces es muy curioso porque está el mundo judío, el mundo romano, el mundo árabe y el mundo cristiano con Jesús, ¿no? Es una pintura muy bonita, Jesús, digamos, predicando en la sinagoga de Cafarnaúm para decir un poco la unidad, el amor de todas las religiones, que nos une realmente pues, la creencia en un Dios, ¿no? Y que todas estas religiones estamos llamados no a odiarnos, sino sobre todo a abrazarnos y a caminar juntos, ¿no? Entonces ese es el ideal que en esta pintura Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm, con estos elementos, pues nos propone un poco, digamos, ese sueño de una humanidad mejor, que es un sueño que es posible, precisamente en este mundo, ¿no? Claro, el nazismo, como gran parte del antisemitismo, claro, para ellos
era visto también pues, como gente que en teoría era creyente cristiana, ¿no? Entonces también, digamos, no es que tuvieran que ver nada con la fe, pero era gente en teoría pues, que se decía cristiana, ¿no? Entonces por eso él sueña con esto que el Papa Francisco tantas veces nos ha llamado la cultura del encuentro, diríamos hoy, ¿no? Entonces fijaros en un cuadro donde Jesús predica en una sinagoga por los diferentes, digamos, elementos que él va a poner, pues aboga un poco por esta amistad y este mundo un poco más humano y sobre todo más fraterno, ¿no? Para que pueda hacerse realidad. Otro que es muy poco conocido, que es Jacob Steinhardt, él es un pintor expresionista, pero también cargado de mucha espiritualidad, ¿no? Él, pues, es verdad que va a nacer en Polonia también, en un pueblecito llamado Zerskow, que pertenecía sobre todo al imperio alemán. Él va a acudir, como todos, la mayoría de los polacos, a la escuela en Berlín, en Alemania. Luego pues va a ir también a París, a Italia, va a volver a Jerusalén también, vuelve a Polonia, Lituania. Tras la guerra va a regresar a Berlín y luego en 1922 pues se va a casar, y cuando ya el Holocausto van a huir a Palestina. Y bueno, pues ahí es donde van a vivir hasta ya prácticamente su muerte, que va a ser una ciudad pequeñita que se llama Nahariba, que está un poco en el oriente de Israel, ¿no? Es donde él va a acabar sus días, ¿no? Este es, bueno, pues una pintura expresionista, ¿no? Es muy bonito porque es, digamos, en este árbol Jacob que está rezando, en esa pintura puramente expresionista, y que vemos ahí sobre todo son grabados y un poco pues la tristeza por un lado, pero luego la luz, ¿no? Siempre la esperanza que nace, que es esa luz de arriba, un poco de ese árbol pues que está tan yerto, ¿no? Que es un poco sabéis que el expresionismo es un tipo de arte que lo que hace sobre todo es, pues se llama expresionismo, el artista va a tratar de expresar los sentimientos y las emociones subjetivas, ¿no? No se busca, digamos, la objetividad del sentimiento, de la emoción, sino sobre todo el sentimiento del artista, ¿no? Es muy subjetivo el expresionismo, sobre todo nace en Alemania, este movimiento. Y bueno, pues es un poco lo que, sobre todo a través de los símbolos, de la luz, va a querer un poco motivar, digamos, también los sentimientos, las sensaciones en el que sigue, ¿no? Este cuadro es quizá el más emblemático de él, se llama El Profeta, ¿no? Es muy bonito, lo va a pintar, digamos, en torno al 1945, más o menos, y bueno, pues vemos que pues, tiene desde luego es expresionista, con muchísimas líneas, ¿no? Fuertemente pues, marcadas, una paleta de colores dramática, ¿no? Sobre todo nos va con esta paleta dramática a transmitir, digamos, digamos, malestar también de ese profeta, la angustia, ¿no? Y ese peso moral que va a llevar sobre sus hombros lo que es el profeta, ¿no? Steinhardt se va a identificar mucho con sus personajes, sobre todo con el del profeta, ¿no? Y con estas figuras bíblicas, porque él va un poco a expresar, por eso se llama la pintura expresionista, un poco sus propios temores, sus angustias, pero su esperanza también, ¿no? En medio de todas estas digamos, figuras bíblicas que le va a costar, como hemos dicho, en el 33 marcharse a Palestina, ¿no? Y huir. Estos, gracias a Dios, se pudieron librar porque tenían, digamos, gente que les ayudó y pudo marcharse de esa, digamos, Alemania nazi o de la Polonia invadida, y unos se fueron a América, la mayoría, como Chagall, y otros, pues como él, se marcharon a Palestina, ¿no? Es un gran simbolismo, ¿no? Como es siempre la pintura expresionista, ¿no? Y bueno, pues vemos como el profeta siempre aparece alzando la voz, con gesto de advertencia, desesperación, sobre todo pues diciendo abajo, que lo vemos aquí, pues como el profeta decía, convertíos, ¿no? Del pecado y volver a Dios, ¿no? Por eso esta digamos, es tan emblemática con esto que representa, si veis, las casas destruidas,
la ciudad que se ha roto, ¿no? Porque le ha dado la espalda a Dios, que es lo que el profeta va a representar en el Antiguo Testamento, ¿no? Por eso, fijaros, en un lenguaje contemporáneo tan bonito, lo que nos está diciendo este autor es vivir de espaldas a Dios, que es lo que nos hace realmente la muerte, la destrucción. Y es lo que los profetas también en el siglo XIX y XX han seguido diciendo. Por eso es tan bonito también, digamos, esta emblemática. Esta obra está en un museo, como sabéis, en Berlín, un museo judío, y entonces, bueno, pues esta pieza está, digamos, como una de las más emblemáticas del museo judío, ¿no? Este también es muy bonito porque es al final, digamos, toda esta obra expresionista de él, que va a ser casi la obra también, junto con la otra del profeta, que es, digamos, el cansancio y el lamento de Jeremías, ¿no? Entonces es muy bonito, fijaros ya un Jeremías que está totalmente derrotado, hundido, ¿no? Y también, bueno, pues es una obra de un colorismo, digamos, extremo. Es verdad que vemos que son colores muy reales, puros, violentos, que, digamos, quieren reflejar, fijaros, por eso el expresionismo, como el cromatismo contemporáneo nos permite esto, ¿no? Que es la dureza, la agresividad también de la propia vida, ¿no? Por eso vemos cómo el impresionismo pintaba la luz, el mundo exterior. ¿Qué va a hacer el expresionismo? Todo lo contrario, ¿no? Va a ser, de hecho, el expresionismo es una contestación y un rechazo al impresionismo, ¿no? Mientras los impresionistas pintaban al aire libre, la luz, el color, la vida, el mundo de afuera, el expresionismo, como hemos dicho antes, lo que va a representar es ese mundo totalmente interior, introvertido, ¿no? Es muy bonito, ¿no? El subconsciente, diríamos, no a la manera del surrealismo, que sería a la manera de Freud, psicoanalítica, sino a la manera de una autoconcienciación, de meterte en tu propio mundo interior, ¿no? Y todos los sentimientos que afloran de ese mundo interior, ¿no? Por eso también el que tenemos aquí también en la capilla, Ciria, también es parte de este mundo expresionista, no figurativo, sino abstracto, ¿no? Este es un mundo expresionista figurativo, ¿no? Hay otro expresionismo que va a venir sobre todo marcado a final de un siglo después, pues que va a venir marcado por el expresionismo abstracto, ¿no? Es la otra gran vertiente, ¿no? Vincent es, digamos, uno de los que a mí me parece muy interesante, por ir terminando ya de una manera rápida. Él va a ser también un judío, pero que quizá no nos va a hablar de temas estrictamente bíblicos, pero sí a través de la historia bíblica nos va a hablar de una justicia social y un profetismo. Él va a estar muy unido al marxismo, así como los otros no. El mismo Chagall vemos que en un principio pues, se queda un poco onnubilado, pero luego se da cuenta de lo que era aquello, ¿no? Él no. Él va a nacer, digamos, también en lo que era el Imperio Ruso, un judío, digamos, nace en 1898, va a emigrar gran parte de su vida, desde 1906 va a emigrar a Estados Unidos con toda su familia, donde va a crecer, sobre todo en un ambiente puramente de tradición judía, ¿no? La experiencia del exilio y lo que va viviendo digamos, en ese inicio del siglo XX de injusticias sociales también en América, pues es lo que va a provocar, digamos, su pintura, que ahora veremos que es muy de corte social y sobre todo política, ¿no? Comenzó trabajando sobre todo como litógrafo, luego va a transitar como cualquier, digamos, por otras facetas, ¿no? Y bueno, él morirá en 1969 dejando un gran legado también de muchísimas obras, ¿no? Estos son obreros franceses protestando, es un cuadro de 1942, es pintura a temple sobre cartón, ¿no? Fijaros, aquí ya estamos acostumbrados, esto es para mí también la grandeza de la pintura contemporánea también son los soportes nuevos, ¿no? Se pinta muchas veces sobre, pues ya no simplemente es en tabla, no es en lienzo, no es en papel, sino que van a buscar incluso otros soportes de donde pintar, ¿no? Aquí se nota, para él es importantísimo en este autor, es muy
muy sintomático, ya veremos, las manos y los rostros. De hecho, se le llama el pintor de las manos y los rostros, ¿no? Porque para él la mano y el rostro va a representar la identidad de la persona, ¿no? Algo que es muy bíblico, ¿no? Si fijaros muchas veces Dios cómo aparece en la pintura medieval como una mano que siempre bendice, ¿no? Entonces para él las manos también, fruto de la imaginería tradicional, digamos judía, pues esto va a ser para él. Él va a estar muy influenciado por esto que llamamos el realismo social. Entonces toda la pintura de este autor, pues sobre todo va a ser, digamos, de Stam, pues todos, pues rebelarse contra la injusticia que él va a ver, sobre todo con todos estos movimientos, ¿no? Es un artista que llamamos también muy comunicativo, porque quiere comunicar, quiere narrar, sobre todo este tipo de una Europa que se estaba, y de una América y un mundo en definitiva global que se estaba, digamos que es el mundo industrial, sobre el trabajo y la explotación de los más débiles, ¿no? Entonces, para él la fe judía le llama a rebelarse contra esta injusticia social, ¿no? Esto es muy bonito también, porque creemos que hay una especie de judaísmo que solo va unido, digamos, a lo cultural, ¿no? A la Torá, pero hay un gran judaísmo como este tipo, o lo que hemos visto anterior, que tienen, digamos, esa conciencia también muy social, y que la Biblia a él pues le va a provocar, sobre todo porque era un polaco y un judío un ruso judío, pues muy ferviente junto con su familia, ¿no? Pero no va a pintar realmente temas, digamos, típicamente religiosos como los que hemos visto antes, sino a través de, digamos, de este deseo social, ¿no? Este es muy bonito porque es el padre llevando a su hijo. Entonces vemos la huida que está cargando, digamos, fijaros, con un cuadro que es un señor, un cuadro de época, que es un poco lo que les queda del recuerdo de su familia. Toda esta, si veis aquí, digamos, lo que representa la industria, ¿no? Y digamos, pues la huida siempre de encontrar, digamos, un mundo con el solo recuerdo de su antepasado y de su futuro, ¿no? Y es muy bonito, digamos, lo que llamamos, hemos dicho antes, como esencia de la pintura judía, que es la pintura de la memoria, ¿no? Pero siempre abiertos también a esa luz de la esperanza, ¿no? Entonces, para él, para Stam, pues la fe sobre todo debía manifestarse, dice él, ¿no? En la defensa de los pobres, la búsqueda de la justicia, la solidaridad humana y la denuncia de la opresión, ¿no? Esto es lo que él nos dice con sus cuadros. Él dice, para un judío que lee la Biblia, pues o es esto o no será realmente, digamos, la lectura de la Biblia, ¿no? Fijaros, muy cercano a lo que hoy nosotros llamamos la doctrina de la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Por eso son mundos también tan bonitos, ¿no? ¿Veis lo que os decía de las manos? Es muy bonito este cuadro, lo pinta en 1968 y se llama Identidad. Son simplemente unas manos como si fueran casi flores, ¿no? Tallos que se van juntando unas con otras, digamos, es una técnica mixta sobre papel y está en el museo. Este le podemos ver, lo que pasa es que a veces los ponen y a veces no. Yo lo he visto expuesto, pero últimamente creo que no está expuesto. Este está en el Thyssen, en el museo nuestro Thyssen-Bornemisza, pero a veces yo últimamente no lo he visto colgado. Entonces, pues bueno, es una joya. Entonces, lo que nos habla sobre todo es pues una esquematización de la ideología relacionada sobre todo pues con el mundo del trabajo, ¿no? Que a veces, pues como en esa vertiente que él tenía, ¿no? Él está sobre todo muy vinculado a las protestas. Este cuadro incluso hizo como un cartel de un manifiesto de las protestas estudiantiles, de esto que llamamos la Revolución del Mayo del 68, ¿no? Entonces también pues, se utilizó mucho como grito de esas revueltas, ¿no? Es verdad que es la estética de un cartel, como nos puede parecer, ¿no? Entonces, bueno, pues quiere representar el trabajo, la resistencia, la esperanza, pero digamos las manos que juntos podemos luchar por nuestra identidad, ¿no? Es un poco lo que él nos narra, ¿no?
Y él tiene varios paisajes italianos. Este es uno de los paisajes italianos que él llama. Y fijaros qué interesante, porque son unas ruinas. Aquí vemos alguna voluta, piedras, mármoles. Y esta Europa, pues que se cae a trozos, ¿no? Y entonces esta madre que agarra a su niño entre estos escombros. Entonces es muy bonito porque es un reflejo, digamos, de esta Europa que con las guerras pues está cayendo y está haciendo nada más que pura destrucción, que es la guerra, en definitiva, ¿no? Por eso digamos que es todo este simbolismo de un edificio que está realmente ya en ruinas, se va cayendo con la palabra Europa, que está semienterrada incluso, ¿no? Esta casa, que ya le queda poco por caerse, ¿no? Rodeado de rocas, escombros, cielos muy tormentosos, ¿no? Que va sobre todo a simbolizar pues, todo el horror de la destrucción, de la guerra, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, ¿no? Este es muy bonito también, este se llama el Salmo 133, es una litografía y también es ese canto de esperanza, está hecho en inglés, pues de canto de esperanza también de paz, ¿no? Está hecho en 1963 y bueno, es el Salmo 133 que mirad qué hermoso y qué bello es los hermanos que están unidos, ¿no? Entonces, ese grito también por una humanidad, con las palabras del Salmo 133 de esto, ¿no? Vemos, por tanto, para un artista judío, ¿quién era Cristo? Por ir terminando. Para todos estos artistas, Jesús sobre todo era un judío. Era la imagen en todas las pinturas de estos judíos de un mártir inocente. Va a representar para ellos el sufrimiento de los perseguidos. Les permite también dialogar con la gran, digamos, tradición pictórica occidental. Sirve el Cristo para denunciar el antisemitismo, ¿no? Luego, pues, también muchos artistas judíos, no pintan a Cristo porque no lo eran como objeto de culto cristiano, sino sobre todo como una figura humana, histórica y simbólica de la paz, sobre todo, ¿no? De la lucha contra, digamos, de un mundo un poquitín más mejor, ¿no? He puesto aquí una pequeña tabla para diferenciar un poco entre lo que es la pintura nuestra cristiana y los pintores judíos. Para nosotros aparecerá a Cristo como Salvador, para ellos era un Cristo hermano que comparte con ellos sus sufrimientos, ¿no? Nosotros vamos a poner el énfasis en la redención, ellos en el sufrimiento, como hemos visto, ¿no? Cristo va a ser el prototipo del judío que sufre. Nosotros vamos a cantar la gloria divina, a ellos la humanidad doliente, ¿no? La victoria de Cristo sobre la muerte, Cristo para ellos es el solidario con sus víctimas, con sus muertes. Ellos la fe, nosotros la fe cristiana y ellos la lectura ética e histórica de Jesús. Lo cual una y otra no es que se contrapongan, sino que creo que son complementarias y muy bonitas, ¿no? Para nosotros, haciendo una, digamos, lectura judía de nuestro arte, este Cristo hermano es nuestro Cristo Salvador. Este Cristo que sufre es el que nos redime. Este Cristo que es una humanidad doliente es el que realmente le lleva la gloria divina, ¿no? Esta solidaridad de Cristo con las víctimas no solo se solidariza con ellas, sino que vence a los verdugos y a la muerte con la resurrección, ¿no? Y no es simplemente el cristianismo una ética histórica, sino sobre todo es una fe, una experiencia, ¿no? Por eso el judaísmo va a aparecer casi como esa preparación. ¿Qué hay de aquí a aquí? Pues la aceptación del Evangelio, ¿no? Y de aquí podríamos decir que cualquiera que lea el Antiguo Testamento, todos, digamos. Ahora, es muy bonito ver estos pintores porque el salto de aquí a aquí es justo la fe cristiana. Y es muy bonito como preparación también estos dos mundos que hemos visto a lo largo de este curso, entre el Antiguo Testamento que nos prepara a esto que es. Pero no podemos olvidar, cuidado, decir que Cristo Salvador, que es Redentor, no podemos olvidar esto. Como nos decía también el autor que hemos visto anteriormente. Bueno, este es otro muy interesante que se llama Stein, pero bueno, es un judío británico, se llama Ixeomo,
de otra perspectiva, digamos, que pues es visible, vulnerable, pero bueno, no nos da más tiempo. Este es otro muy bonito, que es Jacobo y el ángel, que es de él, que bueno, pues está en la catedral de Guildford, y bueno, pues es la lucha. Pero bueno, este es el que yo os digo que se llama Just Demand Action, que es un grupo de católicos, de sacerdotes, actual, está muy desarrollado sobre todo en Nueva York, y bueno, pues un poco todo este mundo de estos pintores que si vivieran hoy, pues ese manifiesto que hicieron ellos pues contra la guerra que ahora está lidiando el Estado de Israel, ¿no? La guerra de Gaza y todo eso. Entonces son muchísimos cineastas muy importantes, literarios, pintores, que un poco pues también... ¿Por qué? Porque un pueblo que ha vivido lo que ha vivido, pues claro, para ellos pues se horrorizarían también pues de repetirlo con otros pueblos, ¿no? Por eso, digamos, este manifiesto. Bueno, aquí hay un montón de cosas que no nos da tiempo a ver, ya en otra vida lo veremos. Voy a ver si aquí puedo hacer una cosa. Upa. Esto vamos a darle aquí. Y vamos a ver si voy a la última, que es la que quiero por terminar. Yo creo que es esta de aquí. Aquí. Entonces, todo como conclusión, aunque no lo pongo ahí, de este curso, pues ves, Cristo no solo está en la Biblia, sino que la Biblia existe para revelar a Cristo. El Nuevo Testamento, como nos decía San Agustín, está oculto en el Antiguo y el Antiguo revelado en el Nuevo. Todo lo que podemos ver de este arte pues es la creación, la caída, la promesa, los tipos, Cristo y la redención, que va a ser un poco todo este arte, digamos, judío del Antiguo Testamento. Con esto terminamos. Espero que os haya gustado el curso, que hayamos aprendido al menos pues este Antiguo Testamento, que no hay que tenerle miedo. Los artistas yo creo que nos han brindado este mundo tan mágico de adentrarnos a un tema también como estos autores tan desconocidos. Y bueno, pues muchísimas gracias por la paciencia, vuestra asistencia, sobre todo cada miércoles. Y bueno, que tengáis feliz verano. Dígame usted. Este año